¿Qué fuerza invisible puede sostener a un imperio durante milenios? ¿Qué espíritu indomable habita en una nación que ha renacido de las cenizas tantas veces como fue destruida? Hay tierras marcadas por los hombres. Y hay hombres marcados por la tierra. Pero hay un lugar, donde el tiempo no solo transcurre, sino que respira. Ese lugar es China. Un nombre breve, pero un alma inmensurable. Una civilización que no fue construida, sino esculpida por las manos del destino y la voluntad de sus hijos. Todo comenzó en el crisol de los ríos. Allí donde el amarillo serpentea como un dragón de barro y sangre, y el Yangtze ruge como una serpiente de jade. Hace más de 5000 años, cuando el resto del mundo apenas despertaba, ya latía un corazón milenario entre campos de arroz y colinas brumosas. Los pueblos primitivos, con sus mitos, huesos oraculares y cultos al cielo, sentaron las bases de algo que nadie imaginaba, una idea eterna, una identidad forjada no por la espada, sino por la memoria. La dinastía Xia emergió como una leyenda envuelta en neblina. Sus contornos son más poesía que piedra, más mito que cronología. Pero su eco fue suficiente para que los Shang, en el siglo XVII antes de nuestra era, consolidaran el arte de gobernar. Ellos moldearon el bronce como si fueran dioses herreros. Registraron el destino en caparazones de tortuga, y hablaron con los antepasados desde las entrañas del fuego. Eran tiempos de guerra ritual y poder divino, donde el rey era el puente entre la tierra y el cielo. Y entonces llegaron los Zhou, trayendo consigo la idea que cambiaría la historia, el mandato del cielo. El poder, decían, no era hereditario por derecho, sino una concesión divina. Una concesión que podía perderse si se traicionaba al pueblo. Así nació la ética política de China. No solo era gobernar, era merecer gobernar. Esta semilla, plantada en la era del hierro, germinaría siglos después en filosofías que marcaron a la humanidad. El tiempo no fue piadoso. El país se fragmentó en reinos combatientes, y China pareció desangrarse en sus propias fronteras. Pero, como sucede con los cuerpos fuertes, no se rompió, se endureció. Y del caos emergió un hombre como ninguno, Jin Zheng, el primer emperador. Él no nació rey. Nació huracán. Con solo 13 años en el trono de Yin, comenzó a forjar una unidad impensable. A los 38, se proclamó Xuandi, el emperador de todo bajo el cielo. Su visión era total. Abolió feudos, estandarizó pesos, medidas, escritura. Inició la construcción de la Gran Muralla, no como línea defensiva, sino como una cicatriz sagrada, una espina dorsal que uniera al dragón. Fue temido, venerado y odiado. Su obsesión por la eternidad lo llevó a levantar un ejército de terracota para acompañarlo en la muerte. Pero ni su ambición desbordada pudo resistir la marea del tiempo, su dinastía cayó apenas unos años después de su muerte. Sin embargo, de su sombra surgió un ideal de imperio que jamás sería olvidado. Y así nació la dinastía Han. Si el Yin fue el puño de hierro, los Han fueron la mano abierta. Bajo su reinado, China floreció como una flor de loto. El confucianismo fue elevado a doctrina de Estado, la burocracia se perfeccionó con exámenes imperiales, y la ruta de la seda abrió las arterias del mundo. Por esa arteria circularon ideas, perfumes, piedras preciosas, y el alma de un pueblo que se sabía portador de una misión civilizadora. Pero el esplendor es una lámpara de aceite. Y todo aceite se consume. El imperio se debilitó. Las revueltas internas, los señores de la guerra y las invasiones bárbaras desgarraron a China durante siglos. Los Sui la reunificaron brevemente, pero fueron los Tang quienes encendieron de nuevo la antorcha. Era el siglo VII. Y China, una vez más, se convirtió en el centro del mundo. En los Tang, el arte, la poesía y la ciencia alcanzaron alturas sublimes. Fue la época de Li Bai y Du Fu, poetas inmortales cuyas palabras aún resuenan en los valles del alma china. Chang'an, su capital, era una sinfonía de culturas. Persas, árabes, tibetanos y turcos caminaban por sus avenidas como si fueran canales del espíritu humano. Era la primera globalización, y China estaba en su vanguardia. Pero todo oro se oxida. La corrupción y los eunucos devoraron el núcleo del imperio. Y mientras el cielo se oscurecía, los Song emergieron con una nueva propuesta, no dominar con la espada, sino con la mente. Inventaron la pólvora, la brújula, el papel moneda, la imprenta. Crearon paisajes en tinta que eran mapas del alma. Pero su fragilidad militar fue su condena. Y entonces vinieron los jinetes del viento. Los mongoles, encabezados por Kublai Khan, nieto de Genghis. Un extranjero en el trono del dragón. La dinastía Yuan fue breve, brutal, inmensa. China fue absorbida en un imperio que se extendía desde las estepas hasta el Adriático.
Pero ni siquiera los hijos del cielo soportaron ser gobernados por forasteros durante mucho tiempo. El pueblo se alzó. Y los Min tomaron el poder con una determinación de acero. Restauraron la grandeza china, construyeron la ciudad prohibida, enviaron a Zheng He con flotas colosales a explorar África, India, Arabia. China miró al mundo, y luego decidió cerrarse. El mandato de proteger lo interno venció al impulso de expandirse. Era una decisión basada en orgullo, pero también en temor. Luego llegaron los Xin, manchúes que aprendieron a ser chinos mejor que los chinos mismos. Su reinado fue largo, sereno en su esplendor inicial, pero ciego a los cambios que asomaban en Occidente. En el siglo XIX, el choque fue inevitable. Las guerras del opio, los tratados desiguales, la humillación de ver a potencias extranjeras desgarrar su dignidad como buitres sobre un cadáver. Fue el siglo de la humillación, y su cicatriz aún arde. Las rebeliones se multiplicaron. El imperio, una vez eterno, colapsó como un árbol podrido. En 1912, la dinastía Qin fue derrocada. El imperio milenario se convirtió en república, pero no en estabilidad. El siglo XX fue una tempestad. Señores de la guerra, invasiones japonesas, masacres, exilios. Y en el centro de esa tormenta, un nuevo conflicto, comunismo contra nacionalismo. Hermanos contra hermanos. Ideologías que se clavaban como estacas en el alma china. Y entonces, en 1949, tras una guerra civil devastadora, emergió un nuevo poder. Mao Zedong proclamó la República Popular China. Era el inicio de una nueva era. Una era de esperanzas y errores, de saltos hacia adelante que terminaron en abismos, de revoluciones culturales que destruyeron lo que pretendían salvar. Pero también fue el inicio de la resurrección. Tras la muerte de Mao, llegó la apertura. Deng Xiaoping, con la frialdad de un estratega y la visión de un arquitecto, comprendió que el socialismo debía vestirse de mercado para sobrevivir. Y así, en el seno de una dictadura, germinó una de las economías más dinámicas del planeta. China emergió como un titán económico, industrial, tecnológico. Sus ciudades crecieron como bambú después de la lluvia. Su influencia se extendió a todos los rincones del globo. Pero el dilema persiste. ¿Puede una nación combinar control político absoluto con innovación? ¿Puede el dragón bailar entre la tradición y la modernidad sin partirse la columna? En el siglo XXI, China mira al mundo y el mundo la mira con temor, admiración y sospecha. Su poder es incuestionable. Su destino, incierto. Sin embargo, hay algo que permanece. Una continuidad invisible. Una línea que une al emperador amarillo con los astronautas que orbitan en estaciones chinas. Una resiliencia única, una inteligencia que no solo sobrevive, sino transforma. China no es un país. Es una voluntad. Es la memoria de una civilización que se negó a morir. Es la encarnación de lo eterno en la historia humana. Y cuando el último imperio haya caído, y la última bandera haya sido arrugada por el viento, en alguna aldea, en alguna ciudad, una anciana servirá té, un niño escribirá caracteres en un cuaderno, y un sabio leerá a Confucio. Entonces sabremos que China sigue ahí. No como geografía. No como gobierno. Sino como espíritu. Como un río que no se detiene. Como un dragón que nunca duerme. Como un dragón que nunca duerme, así fluye la historia de China, no en línea recta, sino en espirales que ascienden y se repliegan sobre sí mismas, en ciclos de auge y catástrofe, de renacimiento tras cada devastación. Porque la esencia de China no es la invulnerabilidad, sino la capacidad inagotable de adaptarse, absorber, reinventarse sin dejar de ser ella misma. Hoy, las ciudades que una vez fueron aldeas se elevan en torres de cristal y acero, desafiando las nubes con el mismo ímpetu con que antaño se alzaron las torres de la Gran Muralla. Beijing, Shanghái, Shenzhen, no son solo urbes, son vitrinas del futuro, laboratorios del poder. Allí, los algoritmos dictan el ritmo de la vida, las cámaras todo lo ven, y los planes quinquenales se ejecutan con precisión quirúrgica. Pero bajo las autopistas y los megaproyectos, aún laten los rezos silenciosos a los antepasados, aún humean los templos escondidos entre edificios de 20 pisos. La China del presente es un péndulo colosal. Oscila entre la vigilancia y la innovación, entre la gloria del pasado y la ansiedad del porvenir. Ha tejido su propio camino entre capitalismo y socialismo, entre control estatal y dinamismo privado. Mientras en otros lugares el poder se erosiona por la incertidumbre, en China se concentra, se afila, se proyecta. Pero cada concentración de fuerza conlleva una tensión. ¿Puede contenerse eternamente la energía de 1.000 millones de sueños? Porque si algo no ha cambiado, es la ambición.
Esa ambición inmemorial que empujó a emperadores a conquistar desiertos y montañas, que guió a navegantes a cruzar océanos sin mapa, que inspiró a reformistas a abrir las puertas del dragón al mundo. Es la misma fuerza que hoy impulsa la inteligencia artificial, la exploración lunar, las nuevas rutas de la seda que cruzan continentes. No es solo hambre de poder, es hambre de trascendencia. Pero junto a esa ambición, persiste también el conflicto. El alma de China es dual. Yin y yang. Luz y sombra. Prosperidad y control. Orgullo y trauma. Los campos aún recuerdan el hambre del gran salto adelante. Las calles aún susurran los gritos silenciados de Tiananmen. Y sin embargo, hay un consenso tácito, una narrativa compartida que justifica los sacrificios por la grandeza. Si sufrimos, es por un bien mayor. Así se justifica el silencio. Así se construye la obediencia. Porque China no solo ha sabido domar la naturaleza, ha aprendido a moldear la conciencia. Ha escrito su historia tantas veces como ha sido necesario. Ha convertido la memoria en herramienta de Estado. El pasado es reverenciado, pero también editado. El futuro, proyectado con la seguridad de quien se siente elegido por la historia. Y, sin embargo, el espíritu individual no se apaga. Vive en los poetas clandestinos, en los disidentes exiliados, en los artistas que pintan lo que no pueden decir, en los campesinos que resisten el avance de las fábricas, en los jóvenes que buscan identidad entre la tradición y TikTok. Hay millones de pequeñas rebeliones silenciosas, actos mínimos de libertad que resisten bajo la superficie de la obediencia. Porque China, a pesar de todo, sigue siendo humana. Esa humanidad es la clave de su longevidad. No fue la espada lo que mantuvo unido al imperio. Fue la familia. Fue la cultura. Fue el ritual de la comida compartida, el respeto al abuelo, la lealtad al clan. Fue el arte, la caligrafía, el teatro, la medicina ancestral. Fue una ética invisible que sobrevivió a emperadores, invasores, ideologías. Un tejido social más fuerte que cualquier decreto. Hoy, cuando el mundo oscila entre el caos y el cambio, muchos miran a China buscando respuestas. Otros la ven como una amenaza. Pocos la entienden. Porque entender a China requiere tiempo. Requiere paciencia. Requiere aceptar que su lógica no es la nuestra. Que su medida del éxito no es el instante, sino el siglo. Que para ella, la historia no es una línea de llegada, sino un río al que se regresa una y otra vez. Y así, mientras otras civilizaciones se desgastan en sus contradicciones, China avanza. A veces con firmeza, a veces con duda, pero siempre con propósito. Su narrativa es interna. Su pulso no depende del aplauso ajeno. Se observa, se ajusta y sigue. Quizá por eso, cuando se habla del futuro del mundo, su nombre siempre aparece. No porque domine todo, sino porque resiste a todo. Porque es la civilización que nunca se extinguió. Porque bajo cada invasión, cada humillación, cada revolución, supo proteger su núcleo sagrado. Y cuando caigan los algoritmos que hoy gobiernan el mundo, cuando se apaguen los satélites y colapsen los mercados, quizás solo quede el eco de una voz antigua, recitando los versos de Confucio, señalando las estrellas, enseñando que el equilibrio no se encuentra en la conquista, sino en la armonía. Entonces, una vez más, el dragón despertará. No con fuego, sino con sabiduría. No para devorar, sino para enseñar. Porque la verdadera fuerza de China no está en sus ejércitos, ni en sus bancos, ni siquiera en su pueblo numeroso. Su verdadera fuerza está en su memoria. En su capacidad para recordar lo que fue, reinventar lo que es, y modelar lo que será. Y así seguirá, como ha seguido siempre. Cruzando los siglos como quien cruza un puente de niebla. Sin prisa. Sin miedo. Como un susurro que atraviesa el tiempo. Como una promesa que el universo aún no ha terminado de descifrar. Como un dragón que nunca duerme.